Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, segunda sesión de este primer día de las terceras jornadas online de recolectores. Hemos tenido una primera sesión, yo os diría que muy chula, con Saúl Flores hablando de un concepto muy interesante que es la ecolectura, y de repente cambiamos absolutamente de registro y vamos a hablar de ese juego de palabras que habéis visto en el título de esta charla, que es cultura nórdica en la España rural. Y claro, quienes nos estáis viendo en estos momentos en directo desde Latinoamérica, diréis, pero qué locura es esta, ¿no? Pero mejor que os lo cuente Luisa Gutiérrez, que es la siguiente ponente que tenemos hoy y que quiero presentaros ya, que no puedo esperar más para que la conozcáis. Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes en España y buenos días en América Latina, porque he escuchado que hay personas desde América Latina. Sí, tenemos bastantes amigas y amigos conectados ahora mismo desde México, desde Honduras, desde Guatemala, desde Puerto Rico. Así que va a ser muy interesante como este choque cultural, nunca mejor dicho, entre lo nórdico y lo latino, ¿no? Te hago una pequeña introducción, Luisa, para que sepan quién eres. Bueno, que a mí me parece que la verdad es que tienes muchas cosas interesantes que contarnos. Para quienes nos estéis viendo en estos momentos, Luisa Gutiérrez Ruiz es traductora literaria del finés y es responsable de comunicación del Instituto Iberoamericano de Finlandia, que también me parece interesante que nos cuentes qué es eso de iberoamericano y de Finlandia, ¿no? Ujú. Donde te encargas de proyectos nórdicos e europeos. No sé cómo lo has hecho, pero desde 2010 has traducido más de 70 obras del finés al español bueno, de diferentes géneros, ¿no? Has traducido novela, teatro, cómic y literatura infantil, que hoy vamos a hablar de literatura infantil y de una de sus máximas exponentes, ¿no? En la ilustración. Bueno, tu labor como traductora ha tenido varios reconocimientos, entre ellos la medalla de la Orden de la Rosa Blanca de Finlandia. Así que luego pondremos un enlace abajo mientras nos empieces a contar cosas a lo que es a la página del Instituto Iberoamericano de Finlandia y también tu enlace a tu Instagram, aunque todo esto lo tiene, quienes nos están viendo lo tienen en tu perfil. Así que nada, Luisa, bienvenida. Oye, cuéntanos, cómo es eso de un Instituto Iberoamericano de Finlandia? Bien, bueno, hola, como he dicho antes, Instituto Iberoamericano de Finlandia es porque trabajamos no solo en España, aunque físicamente estamos aquí, pero trabajamos en España, en Portugal y en América Latina, es decir, en todos Ujú, los países donde se habla o ha hablado castellano o portugués. Ahora mismo tenemos proyectos en diferentes lugares de España, tenemos también en Portugal, tenemos un proyecto de investigación en la Amazonía brasileña, que es una pasada sobre curioso. geoglifos. Y bueno, depende de, cada año hacemos en un país distinto y podemos hacer cine, literatura o arte, fotografía, videoarte, cualquier cosa, la verdad, lo que pensemos que tiene interés. Ujú. Y hoy justo nos apetecía un montón porque nos conocimos también de una forma un poco tangencial, ¿no? Nos puso en contacto un amigo común, em, y de repente, Javier nos cuenta, ¿no? Que existe, este Instituto Iberoamericano de Finlandia y que existe Luisa Gutiérrez y que existe, bueno, una actividad muy chula que se va a desarrollar a lo largo de esta semana. Ahora nos cuentas qué tal van los preparativos, porque de repente nos visita a España una de las mejores ilustradoras ahora mismo yo no sé si europea casi, pero yo creo que podríamos decir que sí, y que además va a compartir una serie de talleres de ilustración con jóvenes. Cuéntanos, ¿por qué estás hoy aquí? Eh, y qué es esto de cultura nórdica en la España rural. Pues sí, bueno, voy a contaros un poco de cultura, pero también de todo lo que rodea al el fomento a la lectura que se hace en Finlandia, porque es lo que nosotras vamos a presentar en este proyecto. Bueno, para mí este proyecto es muy especial porque llevo años pensándolo y convenciendo a la gente para que participen, así que de repente ver que se puede realizar. Bueno, en fin, y lo de cultura llama la atención por lo de cool.
Pero nos gusta lo de cool porque cool significa frío y todos los países nórdicos, pues la gente piensa que allí estamos todo el día con el abrigo y que hace un frío que no veas. Por eso cool. Pero también cool significa guay, que mola, Sí, divertido, chévere. exacto. Y entonces queríamos jugar con esto, porque los países nórdicos están muy de moda, siempre han estado de moda. Parece que todo lo que viene de allí es estupendo. Así que queríamos jugar como un poquito con esto, ¿no? Se llama Cultura Nórdica en la España Rural, que es una iniciativa que nació de la colaboración nórdica, pero que, bueno, en mi opinión tiene un fuerte acento finlandés y un corazón lector, diría. Pues durante más de 2 décadas nuestro instituto ha estado trabajando con las embajadas nórdicas en proyectos conjuntos, principalmente en torno a la literatura, pero siempre lo hemos hecho en Madrid, dentro del circuito cultural, digamos, más tradicional. Y un ejemplo ahora es la Feria Libre de Madrid, donde tenemos Ujú. hasta nuestra propia caseta. También hemos trabajado en plan nórdico en otros países, por ejemplo, en la Feria del Libro de Chile, de Santiago, eh, pero bueno, yo trabajo más en Madrid, porque llevamos así como más de 20 años. Y nada, en el año 2021, estábamos conversando y nos hicimos una pregunta, bueno, ¿qué tal si llevamos nuestra cultura fuera de la capital española? ¿Y Ujú. qué tal si probamos a llegar a zonas rurales, a otros públicos y a otros ritmos, digamos? Y así nació Cultura Nórdica en la España rural. Pero vamos, que no fue nada, nada fácil, la verdad. Nos encontramos así, a grandes rasgos, dos obstáculos muy importantes. El primero os podréis imaginar que es la falta de financiación Ujú. para proyectos rurales, bueno, proyectos culturales en el mundo rural. Y bueno, eso la verdad que nos costó un montón. Solicitamos apoyo al Consejo Nórdico, pero las primeras 2 veces no nos dieron nada y la tercera vez pues ya nos dieron un poco para empezar, para ponerlo en marcha. Y bueno, ponerlo en marcha supone crear una identidad visual, contratar a alguien que coordine y bueno, eso Ajá. se lleva casi todo. Y luego el otro obstáculo grande que nos encontramos, y no me cuesta nada reconocerlo, es la falta de conocimiento práctico. No de Ujú. contenido, porque en eso, bueno, pues cada una de las personas de Finlandia, Suecia y Noruega somos expertas en lo que hacemos, pero nos faltaba conocimiento práctico de cómo poner en marcha un proyecto de este tipo en un entorno completamente distinto al urbano. Y es que además es más fácil cuando estás físicamente, puedes ir a un lugar, ver el sitio, que te vean, te conozcan y bueno, surgen las sinergias de una manera más fluida y más orgánica. Pero ir a lugares donde no estamos físicamente, que no nos Claro. conocen, pues es que era un hándicap terrible. Y bueno, pues decidimos contratar a alguien que nos dijo que era experto en este sector y, y nos pusimos en marcha en noviembre y decidimos seguir adelante y dijimos, venga, ala, porque bueno, a mí creo firmemente en el acceso igualitario a la cultura independientemente de dónde viva una persona. Sí, además es que, claro, cuando hablamos todo el tiempo de lo rural y cuando hablamos Mm, de, antes lo comentaba Saúl Flores, en un poco las fracturas que se generan en los entornos rurales, ¿no? Y esa desconexión que se produce con la ciudad o con las poblaciones de mayor densidad de habitantes. Y claro, ¿no? Trabajar el medio rural es claramente trabajar el acceso democrático a la cultura para que mm, todo el mundo pueda tener ese acceso que no siempre se da por sentado, ese mm. derecho al acceso cultural, pero que no es tan fácil, ¿no? No, para nada. Nosotros además que íbamos como em, fuera colonialismo, que la gente Ujú. decida, ese era nuestro plan inicial. Y preparamos un dossier muy, muy, muy abierto, porque la idea era que la gente, que el pueblo en cuestión eligiera lo que quería conocer. Y ahí nos encontramos con una tercera dificultad. Yo, la verdad que estoy siendo muy sincera, es que nos hemos encontrado muchas dificultades. No Y te la preocupes que tercera, no nos sí. escucha casi nadie. No, pero los casos de éxito también son conocer cómo empiezan y qué cosas el siguiente caso puede obviar o puede ayudar todo esto que estamos comentando. Bueno, la tercera dificultad fue que el conocimiento de la cultura nórdica en el entorno rural, bueno, en las ciudades también, es Ujú. básico o nulo, con lo cual lo que nosotros pensamos, bueno, te traemos lo que quieras, dinos qué quieres.
Y era como, es que no sé, no sé, no tengo ni idea. Entonces tuvimos que poner en el dossier algunos ejemplos. No era lo que queríamos idealmente, sino que, ala, dinos qué quieres y nosotros te lo traemos. Para no llevar colonialistamente cosas, sino Vale, mm, pues llevar lo que alguien quiere. lo que alguien quiere, lo que Ujú. alguien, sí. Pero claro, el conocimiento inicial era básico nulo, como digo, y tuvimos que poner en el dossier algunos ejemplos, pero eran, por parte de Finlandia, eran muy, muy amplios. Y Finlandia eligió centrarse en la literatura. Ujú, Bueno, ¿y por qué en la literatura? Bueno, básicamente porque la literatura y la lectura no es solo una actividad cultural para Finlandia, sino una prioridad política. Me atrevo a decirlo así. ujú, De hecho, si pensamos en Finlandia como país, a mí me parece que Finlandia es un país lector y nace como país lector. Se independiza primero formó parte de Rusia, luego, perdón, de Suecia, luego forma parte de Rusia, pero el idioma finés no fue idioma oficial en Finlandia hasta 1863, con lo cual os podéis imaginar que si no es idioma oficial, no hay cultura, no hay claro. educación en ese idioma. Entonces, pero sí que la gente sabía leer. Y eso es porque si no sabías leer no te podías casar. O sea, no te Ah, daban el permiso para casarte si no podías leer. Y tenías que leer la Biblia. Y si no te casabas, no podías vivir con alguien porque vivías en pecado. Entonces, por eso Finlandia nace curioso. como país lector, con Tenemos literatura. entre bambalinas a nuestro compañero Benja Recacha, que estoy viendo sus reacciones de, bueno, es que es muy interesante esto que nos estás contando, ¿no? Sí, entonces, bueno, por eso digo que es una prioridad política la lectura y la literatura. Y en los programas de gobierno normalmente se menciona la lectura y la literatura, y no como una meta simbólica, digamos así, sino como algo, una estrategia concreta. Y quería poneros un ejemplo, ¿no? Para que os hagáis idea de lo mucho, de lo en serio que se toma Finlandia el tema de la lectura y la literatura, os voy a hablar de un símbolo muy conocido del país. Bueno, para mí es muy conocido, pero que es la canastilla de maternidad. En finés se llama Äitiyspakkaus, que se entrega a todas las familias desde el año 1938. Y es una Ujú. caja que incluye todo lo necesario para un recién nacido. ¿Me podrías pinchar el primer enlace, por favor? Sí, mira, ahí lo vamos a tener. Bueno, pues como veis, eso incluye todo lo que se necesita, pues ropita, mantas, pañales, artículos de higiene, artículos para la madre. Si puedes, sí, hacer un poco más de scroll. Sí, Como veis, espera todos que son colores neutros. lo voy a poner a pantalla completa, ¿vale? ¿M? Como veis, pues unos bodys para los bebés, todo así, todo muy mono y todo unisex. Vale, Y luego también tiene, podemos parar aquí un momentito, una cajita que sí, es donde viene todo el contenido y en esta cajita es donde el bebé duerme los primeros días, o sea que no duerme en una cuna, duerme en una caja de cartón. aquí, Sí, en esa cajita qué de chulo. cartón duermen los bebés los primeros días. Y a mí me parece precioso porque el cartón es lo que conecta también un poco con la lectura y con los libros. Eh, Curioso. Si volvemos un poco para atrás y dentro de las cosas necesarias que tiene que tener un bebé cuando nace, pues hay un libro para bebés. Si puedes bajar un poquito más, un poquito de Ah, nuevo, bueno, eso no un sabemos. poquito más, Vale, se ve hay un esta, libro que sí que pone book title. Ese es el libro que te entregan con la castilla de maternidad. O sea, entre las necesidades básicas de un bebé están la ropa, las mantas, los artículos de higiene y un libro. Y es un libro que qué chulo. está disponible en los dos idiomas oficiales del país, que son finés y sueco, pero también si se desea se puede solicitar en tres idiomas del pueblo sami. Lo conocemos como Laponia, pero se llama, es el pueblo de los sami. Y el libro incluye rimas muy sencillas, ilustraciones llamativas y consejos para dar masajes a los bebés. Todo está pensado para estimular el lenguaje, la interacción afectiva desde los primeros días de vida. Y está hecho de cartón resistente para que los bebés pues, puedan explorarlo con las manos, con la boca. La verdad que para mí es un ejemplo de lo importante que es la literatura ya desde el primer momento, porque te incluye todo lo básico cuando cuando un bebé nace.
es esto, y es un libro. Vale, y entonces, este package de maternidad, ¿Mm? ¿lo recibe? O sea, ¿cómo funciona exactamente esto? ¿Lo recibe toda mujer que es madre en Finlandia? La canastilla La de los canastilla, bebés, por sí, la tradición. canastilla de bebé o la canastilla de maternidad la recibe todo bebé nacido en Finlandia. Ujú, Si una persona finlandesa cuyo bebé nazca, digamos que en Portugal, en Buenos Aires o en Málaga, no sí. recibe esta canastilla, pero sí lo recibe una madre chilena que da a luz en Finlandia, una madre malagueña que dé a luz en Finlandia, Aunque no sí lo seamos reciben. residentes, es decir, nos vamos de vacaciones a Finlandia, y de repente damos a luz allí y No, eso no, recibimos. porque eso Vale, es vale. bueno, es por una casualidad tienes que vivir en Finlandia Tienes para, que, vale, tienes que sí, recibir. para Sí, aquí tener este vemos pack. esta visión general de todo la canastilla con el librito aquí. Jo, es muy chulo, ¿eh? Es muy Sí, todos los interesante. años cambia un poquito, pero más o menos se mantienen las cosas que dan. Bueno, tengo que decir que hasta el año pasado daban preservativos. A ver si Supongo que viene, por si el bebé porque no les gusta tanto. a ver si viene en el. Tenemos aquí la visión Sí, del año pasado, Mira, aquí pues sí. sí, pues igual Mm. viene por ahí Sí, ahí sí que vienen. el package del año pasado. Y cada X años cambia la cajita, que la Mira, sí, diseñan diseñadores preservativos, importantes. preservativos y lubricante, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que piensan en todo. Y también, pues en el cuidado también de la mujer, ¿no? Sí, El para cuidado que de el bebé los, pueda de los mamar mejor. pezones para que Mm, pueda mamar sin mm. lastimar tanto. Sí, está Piensan en pensado todo en esto. todo. Sí, una canastilla maravillosa y si la madre ha tenido más bebés, puede elegir canastilla o puede elegir 190 euros, creo que le dan, o 170, no recuerdo muy bien si no elige canastilla. Jo, Pero pues, normalmente todo el mundo elige canastilla. Creo que un 90% eligen y canastilla y si esto no ya la eligen, sí. son canastillas ya de años anteriores. Sí, pero como veis, todo de colores muy neutros. No Sí, sí, existe sí. rosita Y y el siempre, azulito. siempre, siempre el libro que no falte, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Nunca, no hay sin libro. Siempre un Jo, libro. me ha encantado esto, ¿eh? Es muy chulo. Sí, la verdad que es muy bonito. Yo pienso que, bueno, este tipo de iniciativas son maravillosas. Yo reconozco que es difícil que un Estado decida hacer algo así, pero ¿por qué no un pueblo? Un pueblo perfectamente podría dar la bienvenida a sus residentes, a sus bebés, Ujú. dándoles una canastilla con lo básico, entre ellas un libro, por ejemplo. O Oye, sea, son cosas que se pueden poner en práctica a nivel más pequeño. porque hablamos de Finlandia, ¿es un país de cuántos habitantes? Tiene 5 millones de habitantes, Ujú, de los cuales pues el 5% hablan sueco y el resto hablan finés como lengua materna, pero también hay unos que hablan idiomas de los Sápmi, de la gente que vive en Laponia. ujú. Y bueno, pues sigo si quieres contando un poco de la Claro, lectura, claro, claro. que bueno, que es tan importante la lectura y la literatura de este bebé, pero sin embargo, cosa curiosa, los niños y niñas no aprenden a leer hasta que no tienen 7 años, porque se considera que hasta a los 7 años ya están desarrollados como para aprender a leer. Antes tienen que jugar y ver un poco el mundo y a los 7 ya pueden empezar a leer. Pero bueno, eso no significa que no sepan leer antes, porque bueno, algunos niños aprenden en familia a leer, pues aprenden un poco solos, viendo la tele, que todo está subtitulado. Y Ujú, bueno, eso significa que antes de esa edad, antes de los 7 años, como no son lectores independientes, pues toda la lectura sucede en familia. Por eso el vale. rol de los progenitores como lectores y como educadores en la lectura y en la literatura es tan importante. Eh, se sabe que leer en voz alta a Ujú, los bebés y a los niños en general no solo mejora su comprensión, sino el vocabulario, crea un vínculo emocional, fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico. Y esto hace que incluso los niños, cuando ya saben leer, que también se siga leyendo en familia, porque claro, no todos claro. los miembros de la unidad familiar saben leer. De hecho, claro, siempre se defiende la lectura en voz alta, no solo desde Atrapamientos, sino creo que la lectura en voz alta es una de las mejores herramientas que existen para el fomento de la lectura y a veces se comete el error de dejar de leer en voz alta cuando ya los niños tienen esa autonomía lectora, ¿no? Y creo que eso es importante, eso que dices. En realidad yo creo que es algo que no se debería abandonar nunca, ¿no? El Mm. proceso de lectura en voz alta, pero
Me parece súper interesante. Además, ya nos están dejando comentarios pues desde República Dominicana, desde Puerto Rico, desde México, ¿no? En México les están alucinando, ¿no? Con la canastilla. Bueno, nos encanta. Y entonces, nos estás haciendo un contexto perfecto de la importancia que tiene, la prioridad que tiene la lectura y la literatura en Finlandia, como Sí. casi como está en el arraigo y en las prioridades del Estado, ¿no? Sí, en la DNI es una prioridad política. Ujú, Lo que ocurre es que, bueno, con los años ese país lector, a quien obligaban a leer para poder casarse, pues de repente deja de leer o lee mucho menos. Entonces los gobiernos diferentes empezaron a pensar qué hacer. Recuerdo que el director del Centro de Promoción para la Lectura, que es uno de los mejores escritores de Finlandia, Timo Parvela, se vino a España y ujú. para preguntarnos cuáles eran nuestras campañas de fomento a la lectura, porque yo le decía, pero si es que en Finlandia se lee muchísimo, vosotros sabréis más, ¿no? Y me dice, no, nosotros como siempre hemos leído, pues no hemos necesitado fomentarlo. Y ahora Ah, vamos a qué bueno. diferentes países para ver cómo hacen otros países. Y luego, pues en el año 2019 se creó un programa muy, muy significativo que se llama Luku Lapsele. Luku es la lectura, Lagi es el regalo y Lapsi es niño o niña, es decir, es el regalo de la lectura para los niños. Ujú, Y se puso en marcha pues justo para paliar esta tendencia de que la gente había dejado de leer tanto. Entonces, primero se puso en marcha con financiación de la Fundación Cultural de Finlandia, ujú, a cargo de pero ahora ya está a cargo de los presupuestos del gobierno. Y os cuento un poco cómo es. Es que bueno, es súper chulo y eso es una cosa que también se puede poner en práctica, igual no a nivel estatal, pero sí a nivel de pueblos o regiones, etcétera. El caso es que en las revisiones pediátricas, ya no sé ni pediátrica. hablar, en las revisiones pediátricas de los bebés, mm, que tienen que ir en el primer año de vida van como 10 veces o así, y luego van todos los años, a las familias se les entrega una bolsa de libros. Si no me equivoco, creo que son 15. La primera etapa pues son para los bebés, luego son para niños pequeños. Luego también se les entrega un medidor de lectura para colgar en la pared. No sé si sabéis qué es. Bueno, el metro típico que ponen en la pared o en la puerta para ver cómo Sí, crecen los para ver cómo niños, van creciendo. pues Ajá. esto exactamente igual, pero para ver cuántos libros van leyendo. Y así lo ven físicamente, es muy simpático, se puede O sea, la colgar en la altura habitación. física de los libros, ¿no? Los vas apilando en vertical y esas, ¿no? Sí, o pones una X en los que has leído, cosas así. Y Ujú. luego también, y esto me parece chulísimo, incluye también una invitación para ir a la biblioteca, para visitar la biblioteca. Qué, qué chulo. Y esto es precisamente para fomentar que los progenitores lean a sus hijos, leer en voz alta. La lectura familiar, porque como digo, hasta los 7 años no son lectores autónomos. Y este programa también incluye vídeos explicativos, consejos, etcétera. Y me gustaría que viéramos uno que es de una familia finlandesa y española. La mamá es finlandesa y el padre es de España. El vídeo dura 1 minuto y algo. Yo os lo puedo decir que dice, el señor habla español, es español y habla en finés. Se nota el acento, lo digo por si alguna persona sabe finés y dice, uy, noto el acento, pero es por Vale, eso. ¿cómo quieres que hagamos? ¿Lo vemos seguido y luego nos explicas o nos vas Sí, comentando sí sobre la puede marcha? ser. Vale, Bueno, os puedo ir comentando, sí. venga, vamos a verlo. Meidän perheessä puhutaan kahta kieltä, suomea ja espanjaa. En nuestra Meillä on familia tärkeää, hablamos dos että idiomas, Erik finés y osaa español. lukea ja puhua molempia kieliä. Es importante Että para nosotros Erikille que Eric tulee pueda hablar ambos vahva idiomas, kielitaito, rikas que tenga sanavarasto ja hänen que on tenga un helppo idioma puhua fuerte y que molempia tenga kieliä. un Siksi luen vocabulario amplio. hänelle kirjoja espanjaksi. Por eso Minä le leo en laulan hänelle español. usein samoja lauluja ja loruja kuin minä kuulin Le leo lapsena los mismos Espanjassa. libros y le canto las mismas canciones que yo cantaba de pequeña. Vaikka Erik ei vielä ymmärrä sanoja, luen hänelle kirjoja espanjaksi.
aunque no Bauvaleon entiende ihan sama, las mitä luen. palabras, le leo en Joten español. joskus A un luen bebé le hänelle da lo mismo que veo, sote-historiakirjoja, que lee, joista minä que leo, pidän. pero a veces le leo incluso libros Päivittäiset de historia que me lukuhetket gustan. auttavat vauvan kielin kehitystä. Kieli tukee myös identiteettiä. La lengua Tärkeintä on apoya la yhteinen identidad. Lo más hetkemme. importante son nuestros momentos comunes. Bueno, este es el tipo de vídeos que se mandan a las familias para... hay vídeos en los que habla una persona finlandesa, de ascendencia finlandesa, padres y abuelos, otros que hay familias con varios idiomas, es decir, para fomentar la lectura entre todos los habitantes del país. No sé si tenéis preguntas sobre el vídeo. A ver, déjame que de He momento no. intentado interpretar todo lo que decían, pero bueno, la idea es que se hace mucho material también para fomentar que los progenitores lean. Y bueno, la bolsa está pensada para todas las familias del país, incluidas aquellas que no hablan finés. Por eso la información se ofrece en más de 20 idiomas, incluidos español. Voy a poner un PDF donde podéis ver lo que dice los consejos que da Finlandia para leer a los niños y a bebés a lo largo de toda su vida. Vale, espera, que dame. Que me has puesto el PDF, dame Sí, un discúlpame, no te lo segundito. había puesto antes. Dame un segundo que. Es más, lo que vamos a hacer casi mejor es lo descargamos. Dame un segundo que lo estamos descargando y así lo subimos en mejor calidad. Vale, entonces, vale, además veo que está en el documento, como decías, en español. Sí, lo hay más de 20 idiomas. Está en somalí, porque hay una amplia comunidad hispanohablante en Finlandia. De Venga, hecho, ya hacen casi un lo festival tenemos. muy chulo que apoyamos también desde el instituto. Se llama Colibrí, para familias que hablan español y portugués para que no pierdan su idioma. Y nosotros colaboramos con ese festival. Y principalmente es un festival literario, porque a través del idioma es cuando no pierdes la identidad. Vale, espera. Tenemos aquí. Vale. Sí, estos son los consejos que dan para convencer a los progenitores de que lean en voz alta. Y tienen otra página, la segunda página del PDF, donde dicen por qué es así y qué le gusta a los niños según la edad. Pues los bebés de 6 meses les gustan los libros como un juguete, los que tienen 1 año le gusta que le cuenten cuentos antes de dormir, los de 2 a 3 aprenden palabras nuevas con la lectura y la literatura, los de 4 a 5 pues empiezan a aprender cómo es la vida a través de los libros y luego a partir de 6 años ya tienen imaginación y con 7 ya son lectores independientes. O sea, todo esto está pensado hasta los 7 años. Y todos estos materiales los ha hecho el Centro de Promoción de la Lectura de Finlandia. Es decir, es garantía de que están bien con investigadoras e investigadores en este tema. No sé si hay una pregunta hasta ahora. Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo al escenario. De momento no, de momento nos están siguiendo con mucho interés. Bueno, y entonces, por irnos acercando, ¿no? A Sí. esta semana, porque es importante todo este contexto que nos has relatado de la importancia que tiene la lectura en Finlandia, y de repente tenemos esta semana aquí, gracias a este proyecto tan chulo, tan cool que habéis diseñado, a una de las grandes ilustradoras del país. Sí, a Linda Bundestam. Nosotras en el dossier propusimos clubes de lectura y encuentros, cuentacuentos, talleres y queríamos con escritoras, escritores, con ilustradores o ilustradoras o traductores, y que son las 3 entidades que hacen el libro para nosotros como, bueno, yo no es porque sea traductora, pero para un país tan pequeño como Finlandia, sin los traductores no llegamos a ningún sitio, por eso. Y entonces, pues empezamos por Linda Bundestam, que es número 1, ahora mismo es, bueno, hiper famosa, ella ha escrito solo 4 libros, pero ha ilustrado como 50. Ahora vamos Sí. a proyectar, si te parece también podemos compartir un poco la
la web de Linda para que veamos. Sí. El taller que vamos a hacer, yo no lo conozco del todo todavía, porque es que va a ser esta semana. También para mí va a ser un poco sorpresa, lo que sé los materiales que me ha pedido que compre. Y es el de Chop Chop, que es de un robot. Entonces, bueno, em, no hay un... Sabemos lo que se va a hacer, es decir, que se va a construir un robot con diferentes materiales, también materiales locales, pero todo depende de los niños y niñas que participen, de qué quieren hablar, porque no es un cuentacuentos en sí, es decir, lo que hemos hecho otras veces es que alguien cuenta un cuento, por ejemplo, hemos contado este de aquí de Diario del Bosque, Sí. y luego pues hemos hecho un taller relacionado con esto, pero aquí pues lo sorprendente es que el taller se desarrollará tal y como quieran los niños y niñas que participen en él. En algunos pueblos van a ser para familias, es decir, los progenitores vienen también, cosa que me encanta porque así se implican. Y luego en otros lo vamos a hacer en colegios y en otros en espacios donde no van a venir los progenitores. Por eso es un poco de todo. Y la idea era llevarlo a diferentes pueblos con distintas realidades. Hay algunos pueblos que están cerca de entornos urbanos, pero que sin embargo no tienen ningún acceso. Porque o vas tú con tu transporte privado o no. O sea, tú tienes derecho a la cultura, pagas tus impuestos, pero luego, si quieres cultura, tienes que acercarte al entorno urbano y además al centro. Ujú. Entonces, son pueblos como Lorenzana, en León, que están muy cerca de León, pero sin embargo no tienen tantas actividades. Y ahí iremos a un colegio. Luego, Y sí, tienen que estar felices, ¿no? De poder acoger una actividad así. Cuál es el, ¿no? Como el feedback que se está creando ya antes? Porque ya es esta semana. sí, 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 la verdad que ha sido un interés enorme. Tengo que decir que me ha sorprendido y no me ha sorprendido. Ujú. Porque, como os contaba antes, iniciamos en noviembre este proyecto, pero era el mes de marzo y no nos había contactado nadie. Y yo estaba un poco sorprendida, decía, ¿será que no interesa? Hablé con el coordinador de las actividades y me dijo que los clubes de lectura, cuentacuentos, talleres, encuentros, eso no interesaba nada. Y claro, me quedé un poco con la boca abierta porque dije, esto no puede ser. Así que dije, cojo el teléfono y ala, y me pongo yo. Y, y de repente en León teníamos siete colegios que querían. Ujú. Y en todos los sitios teníamos un montón de colegios y de bibliotecas públicas que querían Qué bueno. colaborar. Y lo que pasa es que como yo ya había comprado el billete y teníamos una financiación muy limitada, pues no podía hacerlo en todas partes. Esto es como un inicio y si sale bien, pues voy a pedir más financiación para volverlo a hacer con otro autora a quien bueno, que interese en los lugares donde lo vayamos a hacer. Y ujú, No, no, sí, es que quería comentarte que bueno, como te decía, ¿no? Nos están viendo desde, sobre todo desde Latinoamérica en estos momentos en directo, y hay una persona que conocemos, a quien tenemos mucho cariño, que nos escribe desde México, y que es alguien, Adriana Marrufo, que trabaja mucho con las infancias, como llaman allá, y ujú, trabaja muchos talleres de animación, ¿no? Talleres donde se enseñan a contar historias a través de animaciones y de cortos, de stop motion sobre todo. Y Adriana nos cuenta que es muy lindo saber que en otros países hay otras realidades, y te dan las gracias por la información. Y ella te pregunta, Adriana te pregunta si en Finlandia, afortunadamente, dado que no parece ser que ya no hay esta preocupación por el fomento de la lectura, nos pregunta qué tipo de problemáticas se atienden en el terreno literario en Finlandia. Bueno, yo creo que sí que sigue habiendo esta problemática del fomento porque Ujú. por eso se necesita fomentar, porque estamos viendo, y esto ya es una tendencia global, no es solo de Finlandia, que el tiempo es muy limitado y los niños y niñas no pueden, disponen de tanto tiempo. Es decir, Ujú. y tampoco los adultos. En un mundo de 24 horas, 8 durmiendo, 7 en la escuela, 2 para ir y volver, tanto para comer, es que, y luego las miles de actividades extraescolares que tienen los niños, pues no les deja mucho espacio.
Y tenemos que competir con un montón con las plataformas como Netflix o Filmin, con los videojuegos, con las redes sociales. Es decir, es muy, muy complicado a nivel general. Y esta problemática la tenemos en Finlandia también. Por eso se está haciendo este programa. Es generalizado cuando se estudian. Yo no sé si conoces, yo no las conozco desde luego, pero no sé si conoces las cifras de los informes de hábitos de lectura en Finlandia, pero sí que se recoge siempre que en casi todo el mundo los dos motivos principales por los que no se lee son precisamente la falta de interés y la falta de tiempo que comentabas. Esto está como generalizado. Yo no sé si para quienes nos estén viendo desde Latinoamérica los motivos son los mismos, pero claramente es lo que estabas comentando, ¿no? Que quizás uno de los dos motivos principales es ese, ¿no? El de la falta de tiempo. Y quizás también lo ideal sería que en ningún país hiciera falta una organización de fomento de la lectura, porque eso significaría que esa preocupación no existe, ¿no? Claro, y aparte en Finlandia la lectura era algo natural hasta que llegó la primera generación de padres y madres que habían crecido con videojuegos. Ujú. Hasta los primeros niños y niñas que han visto que bajaba el nivel de lectura son los de los finales de los 90. Ahí se ha visto la Ajá. problemática porque sus progenitores son los primeros que crecieron con más opciones de ocio que los libros. Tenían los primeros videojuegos, tenían mucha programación infantil en la tele y claro, pues ahí como no tienes el tiempo limitado, entonces si tus progenitores ya no tienen un hábito lector del 100%, sino digamos de un 80%, pues tú también tienes un ámbito, lees menos. Y si la siguiente generación parte del 80 ya se queda en el 60, pues es que... perdón, la otra pregunta que había hecho ya se me ha ido de la cabeza. Sí. No, La, era cuál era, dado que un poco Adriana daba por hecho que igual en Finlandia ya no existía esa preocupación por el fomento de la lectura, que nos confirmas que sí, nos hacía la pregunta de si hay algún otro tipo de problemática relacionada con la literatura a la que se le preste cierta atención en Finlandia. pues yo diría que, que es un país con un idioma con muy poca población, 5 millones. Ujú. Entonces ahora mismo hay muchas entidades que se están planteando, merece la pena escribir, publicar libros para unas minorías de una minoría, es decir, son 5 millones de personas, y publicar libros minoritarios para 5 millones de personas. Ya. No es como aquí que publicas un libro minoritario y bueno, pues se puede leer en México, se puede leer en Perú, se puede leer en España, pues ya minoritario ya significa igual 1 millón, pero es que minoritario en Finlandia es muy poca gente, entonces es necesario subvencionar todo eso para que siga escribiéndose buena literatura y no solo thriller comerciales. Yo así lo veo, por lo menos, que aquí veo un problema. Y luego aparte, si no fuera por las bibliotecas que compran libros en cantidades enormes, tampoco sería muy fácil vivir de la literatura, ni las personas que escriben, ni las que ilustran, ni las editoriales. Por eso, en Finlandia, por ejemplo, el IVA, el impuesto a los libros es, me parece que un 14%, ahora ha bajado al 14%, pero antes era más, imaginad, el Ujú. precio de los libros. Entonces la gente lo que hace es ir a las bibliotecas para leer. La biblioteca es un lugar de lectura y si te gusta un libro, lo escribes y te lo compran. Es una problemática a veces generalizada en muchos países que el acceso al libro es complicado precisamente por la escasez y por el precio. Tienen un precio muy elevado. Cuando, por ejemplo, hemos viajado a México o a otros países de Latinoamérica, a veces el problema del acceso físico a los libros es acuciante porque para empezar el libro es casi, en según qué país, es un objeto de lujo, ¿no? O sea, hay pocos y además muy caro, ¿no? Aquí, por suerte, en Finlandia el libro es accesible a través de las bibliotecas y a través de programas. Si alguien lo quiere comprar, perfecto, pero también hay un enorme mercado de segunda mano. Hay gente que lo compra y luego lo vende enseguida y a las 2 semanas se puede encontrar de segunda mano. Y de tercera y de cuarta hay muchísimas librerías de segunda mano. Entonces el acceso a los libros, la verdad que es muy fácil y sencillo. Oye, Eh, ¿qué dice Linda de todo esto? ¿Tiene ganas? ¿Has hablado Uf, con ella? bueno, está, vamos, más que encantada. Para ella es algo muy exótico
también, Sí. primero, venir a otro país que no conozco. Bueno, sí, estuve una vez en España en un taller que organicé. Le parece muy, muy exótico, pues Ujú. irse a los Pirineos, porque igual allí la exótica es ella, pero para ella irse a un pequeño pueblo como Ara, de 49 habitantes en Ojo, los es que además Pirineos. son pueblos preciosos, o sea, es que yo creo que además le va a gustar un montón. Yo no sé si conoces los sitios que vais a visitar este fin de semana, pero Conozco algunas zonas, pero no los pueblos en concreto. Y nuestra idea es que haya intercambio entre el público local, en este caso niños y niñas locales, y Linda, y podemos hablar de los robots, de la inteligencia artificial, de cómo lo ven ellos. O sea, es muy, muy abierto. Lo único es que vamos a crear ese robot, pero luego lo ujú, que surja, porque no es algo que se plantee porque lo que queremos es eso, mm, no hacer una cosa que sea igual para todos, porque hay diferentes realidades. Y bueno, vamos a probar a ver qué tal. Como os digo, esto es prueba y error, es como la primera vez. Y bueno, una cosa que también una dificultad que nos hemos encontrado, aparte de la económica, es la logística. Que ya, algunos pueblos están muy lejos sí. de los centros, hasta donde llega el transporte, y claro, usando transporte público no es tan sencillo llegar, son muchas horas y eso hace que el tiempo para el taller sea menor. Mm. Es decir, si yo pierdo Qué 6 pena no horas en poderos llegar, acompañar. Me ya hubiera me encantado, lo encantaría. sabes, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. Bueno, para la próxima vez, porque yo para la espero próxima que vez esto se seguro. repita. Y Y esta es una idea, Linda de verdad que es una persona de primer nivel, porque no queríamos como traer nada, yo no quiero decir secundario, pero los pueblos se merecen cultura de primer nivel, no Ujú. solamente las ciudades, los entornos urbanos, sino porque ¿cómo van a interesarse por algo si no es bueno? Sí, Mm, exactamente. Entonces, De hecho, entonces por eso. me consta que eso, que en cuanto dimos la noticia, disteis la noticia de que venía Linda, pues eso, ¿no? Habéis tenido, la pena es que no todo el mundo va a poder participar en estos talleres porque casi casi se os rifaban, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, ya te digo, cerca de León, 7 lugares de repente, pero claro, es que no teníamos ni financiación para todo esto, porque aparte tenemos que ir 2 personas. Una cosa que nos gustaba mucho es la idea de hacerlo. Ella podría hablar en finés, pero Ujú. preferíamos que fueran en inglés para dar también la oportunidad de que los niños y niñas practiquen inglés. Igual no hablan mucho, pero por lo menos lo pueden escuchar en vivo y que no sea un turista que pregunta dónde está el bar o dónde está el hotel, sino que sea a Sí. nivel de comunicativo normal. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal y yo estaré con ella todo el rato para hacer la interpretación en el caso de que sea necesario y Bueno, para entonces ayudar con las tijeras. recuérdanos, Luisa, son actividades además que a mí me parece que es una edad muy chula para niñas y niños de 5 a 9 años. Es decir, estamos hablando de primeros lectores casi. Y en torno al libro un libro de Linda, el último libro de Linda, que además ha recibido muchísimos premios y que básicamente se va a consistir en construir un robot y generar un debate y una conversación en torno a cosas muy interesantes, como por ejemplo puede ser la inteligencia artificial, cómo no hablar de estos temas con los niños, ¿no? De 5 a 9 años. Claro, si surge el debate, igual no Ujú. tiene ningún interés, dicen, va, yo prefiero hablar de que un robot para qué sirve o cómo lo construyo con hojas, con cartón. No sabemos, no queremos, como decía, guiar la conversación hacia un sitio que nosotras queramos un resultado, sino es abierto. Lo que me gustaría es ver qué resultados tenemos y porque como te digo, este proyecto nació con la idea de una hoja en blanco, es decir, hola, Ujú. que somos los nórdicos, ¿qué quieres? Los nórdicos, me hace gracia eso, ¿eh? Sí, no, porque es que Somos los nórdicos. muchas veces Finlandia no se identifica como país, sino como parte de los países nórdicos y bueno, que todo lo que viene de los nórdicos, que es muy guay, que no sé qué, pero bueno, nosotras queremos conocer al público local. Y, y no tenemos mucha más que tener contacto y poder llevar cosas de calidad y llevarnos una muy buena experiencia. Desde luego, Linda está súper encantada, está ya, me ha dicho que llevo 2 maletas o una maleta. Y bueno, si te cabe en una mejor, así no esperas. Bueno, y vamos a ir con nuestras maletas porque, fijaros si éramos ahí idealistas, que nuestra idea inicial era comprar todos los materiales de manera local
Y nos Ajá. encontramos con otra dificultad, que no había Que es tiendas. que no había tiendas. Vale. Sí, o sea que todo ha sido que hemos tenido prueba y error todo el rato. Queríamos comprar los libros de manera local, pero también no hay tantas tiendas y si queríamos comprar un libro tendría que ser en Huesca, en el caso de Ara y Villanueva. eh, Queríamos hacerlo todo local, pero bueno, la próxima lo haremos mejor. Pero nosotros, digamos que lo que queremos es conocer, que nos conozcan y ya está. Bueno, a mí me da mucha pena perdérmelo y ojalá esta sea la primera de muchas visitas, ya no solo de Linda, sino de más autoras y Sí, más ojalá. artistas, ¿no? Sí, En porque por esas. ejemplo otra propuesta que teníamos, que hemos realizado ya y que vamos a seguir realizando es precisamente sobre este libro. La otra cosa, los cuentacuentos. Como no siempre puedes traer a una persona de lejos, Ujú. pues pensamos en buscar un libro que pudiera ser interesante para público infantil rural también, no solo urbano, y pensamos en este que es Diario del Bosque. Es un libro muy empoderador para los niños. Básicamente es una niña mm, que van a talar el bosque que tiene al lado de su casa. Bueno, es un pequeñito jardín, pero ella lo ve como un bosque y decide luchar y protestar para que no lo talen. Entonces, esto es extrapolable. En un entorno rural, quizá te quitan el tren. No vas a luchar por el bosque, pero sí vas a luchar por el tren, o vas a Ya, luchar por los servicios, o por un cajero automático. Es claro. decir, la idea es la misma. Ujú, Entonces, este es otro de los libros que vamos a tener en el proyecto, no con Linda, pero sí con Cultura. ujú. Y ese, Qué chulo. Oye, estamos acabando ya, Luisa, y si te parece, tenemos 10 minutos y si te parece, te voy relatando un poco los comentarios que nos está dejando la gente que te está viendo. Bueno, te decía, Adriana Marrufo desde México hablaba de lo lindo que estés contando estas perspectivas. Eugenia Mateos, no es tanto una pregunta, pero sí también. Lanza varias preguntas. Una de ellas es si crees que el hábito lector de los niños está relacionado directamente con la generación de padres que tenemos, es decir, pues eso, si los padres influyen o no en el hábito lector de los hijos y si los padres de esta generación, ahora que estamos viviendo, son más visuales que los de la letra impresa en papel. Esas son dos preguntas que te lanza Eugenia Mateos. pues muchas gracias por las preguntas y por el interés. Pues como comentaba antes, eh, es una realidad, por lo menos en Finlandia, que esta generación de padres nacidos en los 60, 70, que han sido padres en los 90, esa generación es la primera que no ha vivido solo con libros, sino que Claro. en su tiempo de ocio tenía otras opciones, principalmente los videojuegos, que enganchaban mucho. Y todas las ofertas de, de dibujos animados en la tele. Cuando yo era pequeña no había casi ninguno, pero luego ya después después ya había un montón de dibujos Ujú, animados. O sea, no era como la media hora de dibujos, es que tienes hasta canales enteros. Y eso hace que esa generación de padres y madres que se ha criado viendo mucho más dibujos y jugando a videojuegos, luego cuando tienen hijos, que son los hijos de ahora, pues tienen que compartir el ocio. mm, Ya no es un 100% de libros, es ujú, pues sí, mucho menos. Y entonces esta nueva generación ya no ve tantos libros porque tiene muchas más ofertas de ocio que le dan sus progenitores más las suyas propias. Sus progenitores no tenían redes sociales, que es la novedad que aporta claro. esta nueva generación. Imaginemos que la siguiente surge otra cosa y los niños de ahora serán padres del futuro y dirán, usa más las redes sociales porque estás usando no sé qué. Los niños de ahora serán los padres del futuro y serán los maestros del futuro, que eso Mm, también es una reflexión muy interesante. Más cosas que nos están dejando en el chat. Edwin Rosario Torres pregunta un poco si, yo no sé si es una pregunta en general o se refiere más a Finlandia. Pregunta si se está utilizando la música o la sonoridad en combinación con la lectura. Habla también un poco de las canciones y si hay también una tradición musical en Finlandia vinculada a la literatura, por mm. ejemplo.
Ay, qué pregunta más chula, me encanta también. Bueno, sobre música no soy experta, pero sí que diré que que los libros de infancia tienen ritmo. Los Ujú, primeros libros que se leen, de hecho el libro que entregan con la canastilla de maternidad, son rimas. Para niños ujú. hay muchísimas rimas y es una rima muy típica de la sonoridad finlandesa, que es vaca, vaca, vanja, vaina, moina. O sea, tiene mucha literación y tiene este ritmo. Qué chulo. Aliteración, repetición, o sea, se repite. La primera estrofa se repite en la segunda de manera distinta. Por ejemplo, imaginemos, veo la tele, podríamos decir, miro un programa, por ejemplo. Ujú. Y luego además rimando y con aliteración. Entonces sí es muy musical y los primeros libros, por eso yo como traductora cuando veo libros para muy muy pequeños son libros de poemilla, rimas, son prácticamente intraducibles porque o traduces lo que dicen o traduces el ritmo o traduces la rima. Es que no se puede, es algo muy 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 finlandés. No sé cómo decirlo. Y hay una canción que es que tú, pacarrulla, que no tiene sentido, es rollito de tabaco. O sea, ¿cómo dices eso? ¿Eso se le dice a un niño? No, es porque en finés suena muy bien, tú, pacarrulla. Qué Es algo chulo. muy, muy cultural. Como la infancia, los primeros ritmos de la infancia, de la literatura, son música, porque son poemas. Qué chulo. Pues yo creo que has contestado perfectamente a la pregunta de Edwin Rosario Torres. Luz Prieto te pregunta también cómo es la tendencia o cuál es la relación en Finlandia entre el ebook, el libro electrónico y el libro en papel. Si hay una predominancia, un poco si conoces ese vato. Pues ahí no conozco cuál es el ratio de libro en papel, ebook, etcétera. Pero os puedo decir que en las librerías, en las bibliotecas finlandesas, perdón, se presta todo. O sea, se prestan ebooks, puedes leerlos. Las empresas de telefonía móvil regalan libros electrónicos y sobre todo libros auditivos. En Finlandia hay mucho Ujú. libro de audio. Se ponen eh, cuando estás en el tren, en el autobús, la gente va escuchando, le resulta más sencillo que leer. Pero yo sigo viendo muchísimo en papel. Creo que, por lo menos cuando voy a Finlandia, veo mucho, mucho papel y mucho audiolibro. ¿Sabes si en Finlandia existe ese debate que, bueno, claro que existe, es verdad, en algunos países nórdicos, pero ¿cuál es el debate ahora mismo en Finlandia con respecto a las pantallas y la lectura? Uf, pues la verdad que es muy global. El mundo globalizado, pues las pantallas es que están en todas partes y ya es una cuestión de que es que tenemos que convivir con ellas. Entonces, depende de cada familia, claro. Algunas familias pues dejarán que sus hijos miren más, otras menos, pero sí que me da la impresión de que el móvil es que está todo el rato. Entonces es un gran competidor de los libros. Sí, de hecho, se dice que ahora quizás uno de nuestros mayores valores o tesoros es nuestra atención, ¿no? Y que nos Mm, hemos convertido en la generación de la memoria de pez, que sabes que ahora mm. se dice que un pez dorado tiene una memoria de un periodo de 9-10 segundos y que el ser humano ya estamos por debajo de esa fracción de tiempo, ya tenemos una memoria de corta distancia de 8 segundos, ¿no? Entonces nos hemos convertido en la generación de la memoria de pez y es curioso porque en España, por ejemplo, se lee más que nunca, los índices de hábitos de lectura crecen cada año, aunque habría que ver a qué llamamos leer, que llamamos prácticamente a casi todo. Se venden más libros que nunca, pero una de las cosas a las que han contribuido las pantallas es a que disminuya mucho la comprensión lectora, ¿no? O sea, curiosamente se lee más, se venden más libros, pero el nivel de comprensión lectora en general ha descendido en toda Europa. Y En dime, dime. Finlandia de momento ha descendido un poco, sí, pero no tanto como en otros países porque se sigue leyendo aunque no quieras. Porque cuando ves una película tienes que leer subtítulos. En Claro. Finlandia todo está subtitulado, Ujú. así que tienes que leer y tienes que la comprensión lectora es bastante buena, aunque haya bajado, porque si no comprendes lo que lees no puedes seguir la película. Exacto, exacto. Pero claro, también Y son mensajes más cortos. te comparto también, Mabel Mangual nos comparte precisamente una actividad que llevó a cabo su hija para su baby shower, ¿no? Su hija, la hija de Mabel, pidió a los invitados que le regalaran libros para así comenzar la biblioteca para el bebé.
que eso es fundamental, ¿no? En un niño siempre se ha dicho que es importantísimo que un niño tenga su propia biblioteca, su biblioteca personal, que algo que nos has contado que en Finlandia es ya innato. O sea, en esa primera canastilla de bebé ya tienen su primer libro y en esa visita al pediatra, en esa primera visita pediátrica, incluye un lote de 15 libros, ¿no? Nos cuenta Mabel eso, que esa actividad de pedir a los invitados que le regalaran libros generó un gran compromiso por parte de las amistades para buscar libros adecuados para niños recién nacidos hasta 5 años, etcétera, ¿no? Y bueno, hace un poco esa reflexión de que sin duda se puede fomentar la lectura desde primeros lectores. Hablamos de la lectura en voz alta. Está demostrado también que la lectura en voz alta es algo que se puede practicar incluso antes de que nazca el bebé, ¿no? Que hay estudios que dicen que el bebé cuando escucha el arrullo de la madre o del padre cuando le lee en voz alta, se le activan, ¿no?, las pulsaciones, el ritmo cardíaco, porque reconoce ya esa voz. Y por acabar, Luz Prieto nos pregunta si nos puedes volver a enseñar el libro que nos has enseñado y que nos hables del autor. ¿Nos repitas, por favor, Diario el del Bosque. Diario del Bosque? Que nos pregunta quién es Sí, el autor, Luz. la autora se llama Johanna Venjo, perdón por el nombre tan raro, no sé si se puede ver aquí, Vale, Johanna sí, se ve Venjo, perfecto, sí. sí, y la ilustradora es Sanna Pelliccioni, tiene un apellido italiano, pero es porque está casada con un italiano. Ujú. eh, y Editorial Gato Sueco, y es que la traductora soy yo, no quiero que parezca publicidad, pero es que he traducido uno de cada, yo diría que 3 de cada 4 libros, por eso hay tantos. Oye, esto ya es curiosidad personal, ya estamos en el último minuto. ¿Cómo Luisa Gutiérrez termina hablando, leyendo, traduciendo finés, ¿no? Finlandés? Bueno, la verdad que fue un poco casual. Yo en realidad quería aprender portugués, pero bueno, no había cursos de portugués y dije, uff, ya que he venido aquí a la escuela de idiomas, con lo lejos que está esto, bueno, a ver qué hay. Y me dicen, ¿finés o sueco? Yo, pues pito, pito, gorgorito, y me salió el finés. Mira, ¿ves? Otro ritmo intraducible, pito, 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 gorgorito. pito, ¿Cómo traduces gorgorito. eso? Y me salió Bueno, finés y me fui a vivir a Finlandia y estuve 9 años. Mm, Y y estudié allí, claro, también. oye, ¿y cuál es? Imagino que el nivel de dificultad será Mm. bastante alto, ¿no? El del finés, sí, el finés no es un idioma fácil, la verdad, porque aunque puedas leerlo de manera sencilla, porque, bueno, leer no es tan difícil, es un idioma que mm, la progresión no es como así. Digamos que no Ujú. aprendes una cosa y luego la usas, aprendes más y sigues usando. Tiene una estructura tan difícil que la progresión al principio es así, pero llega un día cuando tienes toda la gramática y ya vas así para arriba. Bueno, pues nada, estamos acabando ya. Nos están dando las gracias, nos están preguntando por tus redes sociales, que son justo las que tenemos proyectadas ahora, ¿no? Si no me equivoco, @literatura finlandesa. Sí. Y nada, Luisa, ¿has estado a gusto? Jo, genial, muy bien, se me ha pasado volando, Se la te ha verdad. pasado rápido. Me encantaría poder hablaros de las conclusiones de este primer evento que organizamos, así más grande, no pero bueno, eso en otra ocasión ya os No, contaré. espera, que nosotros aún tenemos una sesión de recolectores como para hacer balance. Bueno, Mm, no nos ha dado tiempo a contarlo, pero lo contaremos esta semana con Benja. Hemos hecho un concurso de cartas para que la gente nos las envíe desde el pueblo y yo creo que en una de estas vamos a hacer una fiesta de despedida para anunciar el ganador o la ganadora, que si te quieres apuntar y nos quieres contar cómo ha ido, estás más que invitada. jo, Eh, genial, muy así bien, que... con mucho gusto, la verdad. Oye, que vaya muy bien esta semana. De verdad que me da mucha pena no poder estar. Hubiera sido el primero que se hubiera hecho de chofer, de acompañante, me hubiera vestido de crío, os hubiera pedido por favor que me dejaseis participar en el taller, aunque no tenga la Mm, edad. Pero bueno, lo dicho, que muchísimas gracias mm. por este rato, por contarnos cosas tan interesantes que yo estoy convencido de que no sabíamos, que no conocíamos. Y bueno, que si has estado a gusto, pues ya vale la pena y Mm. que cuando quieras nos volvemos a juntar, que es muy interesante, que larga vida al proyecto Cultura Nórdica y que sigas Ojalá que haciendo sí, cosas. muchas gracias, pero vamos a necesitar financiación. Oh, madre mía, eso sí que Bueno, es ya difícil. sí, pero bueno, eso hay que pelearlo. Mm, Las cosas tan chulas hay que mm. pelearlas. Pues nada, Luisa, muchísimas Gracias. gracias, feliz tarde y nos vemos, seguimos viéndonos en Recolectores para quienes nos estéis viendo. Vamos a darnos 15, 20 minutos de descanso para que el próximo ponente se prepare, para que yo tome un poco de agua.
pero seguimos en Recolectores y acabamos esta tarde con una tercera edición que nos va a hablar sobre la narración oral en las Islas Canarias, que creo que también es muy interesante. O sea, saltamos de la España más rural a Finlandia, a las Islas Canarias, estos Recolectores, y así os lo estamos contando. Muchas gracias, Luisa. Un besazo enorme. Gracias. ¿Cómo se dice gracias en finés? Es fácil, kiitos. 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 Pues, Sí. y muchas gracias. Muchas gracias. Kiitos paljon. Kiitos paljon. ¿Lo vas a poner? ¿Lo vas a escribir? Kiitos. Vale. Espera que lo vamos a poner vamos a poner un pequeño rótulo aquí, que me lo estoy haciendo yo todo. Y luego en sueco, que es el idioma de Linda, que es minoritario, es tack. Bueno, pues nada, Luisa, kiitos paljon. Feliz tarde. Muy bien. Y ya me puedo ir a Finlandia. Ya vamos Bienvenido. montamos un atrapavientos Finlandia. Sí, por favor, me encantaría. Cuídate mucho y muchas gracias de nuevo. Feliz tarde, Luisa. Gracias. Gracias. Chao, kiitos Adiós. paljon. Chao.